precioso Hijo de Dios. Una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya. Le damos gloria, Señor, y alabanza a ti porque tú te la mereces. Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu verdad y por tu benevolencia. Vengo delante de tu presencia en esta hora, mi Dios. Me abandono en tus manos, mi Dios. Sabes que soy tosco de palabras en entendimiento humano, pero yo me abandono bajo tu presencia, bajo tu brazo de poder. Y te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de tu pueblo. Tu pueblo te ha cantado y ha presentado sacrificio vivo y agradable delante de ti. Ahora, mi Dios, tu pueblo te dice que le hables. Dígale, mi hermano, háblanos, que sea palabra de Dios y no de hombre. Señor, glorifícate en esta noche, en esta mañana, Señor. Yo reprendo ahora todo espíritu que se opone a que tu palabra sea predicada con denuedo, Señor amado, y con certeza. Ahora yo hago caer a tierra toda potestad maligna en el nombre poderoso del Cordero, junto con tu pueblo ahora, Señor amado. Ahora el enemigo es reprendido por el poder de la palabra. No puede ser, mi Dios bendito, que en este lugar haya perturbaciones. En el nombre de Jesús, limpia este lugar y que tu palabra y el corazón de tu pueblo esté dispuesto a aceptarla, Señor, tal como me la diste. Así se la voy a entregar, bendito Dios, a su nombre. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Le damos gracias al Señor, hermano, y honra a Él por el privilegio que me concede. Y sea la gloria toda para Él. Para Él, porque también Él, hermano, puso en el corazón de mi amado pastor de poderme dar este privilegio. Y le doy gracias al pastor también. Amén, hermano. Capítulo 3 del libro de Juan. Vamos a ir rápido, hermano, porque no lo quiero tener ahí mucho tiempo paradito. Perdón, hermano, vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 3. A su nombre. Te damos gracias, Jesús. Siempre que estoy delante del pueblo de Dios, hermano, hay un compromiso en mis hombros y un temor, y con temblor lo hago. Amén. Porque usted no es cualquier pueblo, es un pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Amén, hermano. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El libro de Mateo capítulo 3, versículo 1, lo vamos a estar leyendo, hermano, hasta la altura del 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien se habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Palabra de Jehová es esta, hermano. Gloria a Cristo. Se puede sentar y antes que usted se siente le puede decir el nombre del tema a su hermano. Y le dice, dígale, no cambiaremos el formato de Jesucristo. Dígale, no cambiaremos el formato de Jesucristo, aunque nos arranquen la cabeza. A su nombre. Siento la presencia de Dios en este lugar, mi hermano. No cambiaremos el formato de Jesucristo, aunque nos arranquen la cabeza, pastor. No lo cambiaremos. El ministerio de Juan el Bautista era un hombre con un gran llamado por el delante, con un mensaje desafiante y con poder y respaldo de Dios. Con Juan el Bautista se rompe el silencio profético de más de 400 años. En estos años transcurrió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ese tiempo se conoce como el tiempo intertestamentario. Un tiempo de que para muchos dicen de que hubo un silencio. Y es verdad, pero voy a hacer un énfasis, algo en esto. Hubo silencio de voz profética, pero no hubo silencio de Dios. Porque Dios es Dios y siempre Dios habla en todos los tiempos. Entonces siempre en ese momento, en ese tiempo a donde no hubo una voz profética, no hubo silencio de parte de Dios. Siempre Dios se mostró a las naciones. Y en eso, hermano, yo quiero meditar, yo quiero llevarlo a lo que pasó en estos años. Algunos hermanos eruditos y estudiosos de la palabra dicen que aproximadamente del libro de Malaquías al libro de Mateo hubieron hermanos 400 o 450 años de silencio de voz profética. Pero al tiempo, hermano, de Malaquías, al tiempo de Juan, pudieron haber visto 500 años de silencio con voz profética. Y usted me podrá decir, hermano, pero ¿qué pasó en tanto tiempo? No lo vamos a resumir todo, pero yo voy a dar un pequeño resumen. Vamos a resumir un poco de lo que en ese tiempo pasó. Y ¿por qué no decirlo, hermano? Hay personajes que destacan en todo ese tiempo. Personajes proféticos, personajes que, hermano, cumplieron en gran manera la profecía de la profecía de Daniel, la profecía, hermano, de que cuando el pueblo de Israel fue exiliado, cuando el pueblo de Israel fue cautivo por los babilonios, algo, hermano, de eso era parte de la profecía de que los siervos de Dios habían recibido. A su nombre. Y hermano, vamos a pegarle, hermano, una resumida, un poco leve por encima. Porque si usted ve en 400, en 500 años pasaron muchas cosas. Pero de algo yo estoy seguro, de que la mano de Dios se siguió moviendo en esos 400 o 500 años. Y usted me va a poder entender cuando yo empiece a resumir que Dios siempre estuvo presente para aquellos que Dios tenía una promesa para su pueblo de Israel. No hubo, hermano, un silencio. No hubo un silencio de parte de Dios. Hubo, hermano, un silencio profético, de voz profética. No hubo un profeta que destacara. No hubo un profeta después del profeta Malaquías. No hubo un profeta que destacara de ese tiempo de Malaquías a Mateo. Por eso yo le digo que Juan el Bautista tenía un gran llamado. Juan el Bautista rompió con un silencio poderoso a donde la mano de Dios venía a obrar. Y por eso Juan el Bautista, hermano, era un hombre que Dios lo puso. Dios puso, hermano, un legado para cada uno de los ministros de ahora en día. No vamos a cambiar el formato. No vamos a cambiar el formato. A su nombre. Siento tu poder en esta hora. Cuando el pueblo de Israel
fue cautivo por los babilonios. Hubo un hombre de que fue levantado por parte de Dios, un hombre impío, pero que el profeta Isaías dice que le llama el ungido de Jehová, pastor. Y eso me impresiona porque estamos hablando de Ciro, pero no de Ciro el viejo, de Ciro el joven hijo. Ese hombre, hermano, fue levantado y Dios lo levantó en ese tiempo intertestamentario. Perdone si no lo menciono bien, pero el hermano Jaime, hermano, se traba de la lengua. Amén. En ese tiempo, este hombre fue levantado y vamos a destacar, vamos a resumir eso. Fueron 3 hombres y ¿por qué no decir que fue una cuarta familia? Pero vamos a llegar hasta ahí. Ciro el joven, hermano, fue usado en gran manera por parte de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque el pueblo de Israel estaba siendo cautivado, había entrado a un cautiverio y fueron esparcidos de su nación. Algunos hermanos fueron esparcidos, fueron cautivados y los tomaron como esclavos. Algunos hermanos agarraron para un lado y otros para otro, pero no se quedaron ahí en esa nación. Algunos de los samaritanos se agarraron para otro lugar cerca de ahí, pero los demás del pueblo de Israel, hermanos, fueron cautivos y los pusieron como esclavos. Pero este hombre vino, hermanos, a levantar. Dice que Ciro el joven, dice que ese hombre levantó y después, hermano, del reinado persa, este hombre, hermano, vino a ser levantado por parte de Dios para darle un descanso al pueblo de Israel. Entonces ese hombre, hermano, pudo también ganar, pudo cautivar, pero ya no era un cautivo para esclavitud a lo que el pueblo, él había tomado el pueblo de Israel, sino que este hombre le dio privilegios al pueblo de Israel y los pudo, hermano, los puso a gobernar, los puso a que cada quien, hermano, pudiera romper, pudiera hacer lo que a ellos les parecían, que pudieran seguir con sus ritos, con su adoración al Dios eterno. Este hombre no le impidió al pueblo de Israel que pudiera adorar al Dios de los cielos, porque este hombre era levantado, pero era un impío, era alguien, hermano, que no creía en Dios. Pero Dios siempre, hermano, tiene algo sobre su mano para poder libertar a su pueblo. El pueblo de Israel venía, hermano, de un cautiverio grande, venía de una opresión grande, pero Dios levanta a este hombre y le dice, y se cumple la palabra del Señor, que Dios iba a levantar un hombre para descanso de su pueblo. Y este pueblo, hermano, pudo ver la mano poderosa, pero ay, hermano, ay, con la desobediencia, siempre la desobediencia se va a pagar caro, y el pueblo de Israel vuelve a caer en pecado y en idolatría. Pues eso, hermano, eso también estaba escrito en la palabra. También, hermano, estaba escrito en la palabra que por cuanto, hermano, se endureció el corazón, Dios tenía, hermano, que hacer algo para que el pueblo de Israel si pudiera avergonzar de su pecado. A su nombre. Este hombre, hermano, fue usado en gran manera por Dios para que sacara de ese cautiverio al pueblo de Israel. Ciro el joven, hermano, Dios lo levantó siendo un hombre impío sin temor de él. Todo esto transcurrió en todo ese tiempo de silencio. Se levanta, hermano, un joven que se le llamaba Alejandro Magno, o Alejandro el Grande en ese tiempo. Un hombre despiadado con la espada en la mano, otro impío. Este hombre venía arrasando, hermano, con todos los reinos. Él quería conquistar el mundo. Este hombre no tenía temor de Dios alguno. Algunos dicen que su madre tenía intimidad con una culebra, y que era nacido, era engendrado por un Dios. Esa era la creencia que ellos tenían. Y es que, mira, hermano, cuando Dios quiere hacer algo en el ser humano, para Dios nada es imposible. Y este hombre es levantado y venía arrasando, hermano. También este hombre se metía a lo profético de Dios, porque este hombre destruyó los persas.
Este hombre enfrentó a Egipto y arrasó con todo. No había reino de que este hombre se le podía interponer y que no lo pudiera derrotar. Un hombre extremadamente joven. Un hombre, hermano, de que había sido también levantado por parte de Dios por algo. Dice, a mí me llama mucho la atención la historia de este hombre. Dice que este hombre quería gobernar el mundo. Dice que este hombre, hermano, venía, no había nadie, era intocable. No podía ser derrotado. Su imperio no lo podía derrotar nadie. Porque, ¿sabe por qué, hermano? Porque cuando Dios está en algo, no hay nada que se pueda interponer. Y parece un contraste, hermano, que Dios pueda levantar a un impío. Pero si el propósito de Dios es de levantar a un impío para que el pueblo de Dios tenga bendición, Dios lo va a hacer. Dios podrá hacerlo, porque para Él no hay nada imposible. Dios también usa las piedras y los cuervos para traer bendición al pueblo de Dios, a su nombre. Este hombre de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, forma parte de una profecía grande en las Escrituras. Este hombre venía arrasando con todo el pueblo. Y la noche de que hizo plan para poder atacar al pueblo de Israel, la aldea de Israel, ese hombre tiene un encuentro con Dios. Se dice de que ese hombre se le apareció Dios y le presentó unos sacerdotes vestidos de blanco. Porque en ese tiempo habían sacerdotes. En ese tiempo también había un ministerio sacerdotal. Dice que este hombre, antes de ir a atacar al pueblo de Israel, a la nación de Israel, se le aparece Dios en un sueño. Y dice que este hombre vio a aquellos sacerdotes vestidos de blanco. Y cuando este hombre dice que él ni siquiera se asustó, solamente vio aquel sueño como que nada. Entonces al siguiente día él se levanta en contra del pueblo de Israel, la nación de Israel, para derrotarlo, para hacerlos pedazos. Pero algo sorprendente pasó también, que cuando Dios le revela a este hombre y le muestra aquel grupo de sacerdotes, también vino palabra de Jehová a aquellos sacerdotes del templo. Y le dice, vístanse ahora de blanco. Y el sacerdote no entendía porque sus vestiduras no eran blancas. Y le di, pero es importante cuando el hombre de Dios está atento a la voz de Cristo. Y entonces los sacerdotes hicieron como Dios lo hizo, como Dios les había dicho. Se vistieron todos de blanco. Y cuando Alejandro Magno, Alejandro el Grande llega a aquella ciudad, lo primero que hace, hermano, porque ellos incendiaban toda la ciudad. Pero dice que le llamó la atención una parroquia o una iglesia que estaba ahí. Como la iglesia de Dios es el poder, ahí estaba aquella congregación. Y dice que cuando este hombre toca la puerta, dice que el sacerdote abre la puerta y aquel hombre ve a aquellos hombres vestidos de blanco, y aquel hombre grande, Alejandro el Grande, cayó al piso de rodillas y le dijo, yo ya te había visto a ti, yo ya te había conocido a ti, yo no sé quién puso ese sueño en mi mente, yo no sé quién me mostró ese sueño, pero yo a ustedes los conozco, entonces Dios siempre hablaba, Dios siempre hablaba a su pueblo, Dios siempre estaba rescatando lo que era de él, a su nombre. Alejandro el Grande se le aguadearon las rodillas y cayó a tierra y le dijo, no los voy a destruir. Yo no sé la fuerza sobrenatural que invade ahora mi ser, pero algo me ha debilitado y he cesado de hacerles guerra y de poderles destruir. Y dice que este hombre hizo unión, Israel hizo unión con Alejandro el Grande. Y entonces fueron amigos en gran manera. Fueron amigos y cada quien, hermanos, hacía como les parecía. Pero el pueblo de Israel no aprendía. El pueblo de Israel empezó, hermanos, a agarrar tradiciones de esa nación de los griegos. Empezaron, hermanos, a agarrar, a ofrecer sacrificios ya no a sus dioses, sino que se metieron al helenismo. Se metieron, hermanos, a esas tradiciones. Eran una tradición helenística.
helenística, y el pueblo de Dios le volvió a dar la espalda a Dios. Cuán grande, hermano, es la desobediencia del hombre, que puede ver la mano poderosa actuando en su vida y no puede meditar, no puede decir Dios está aquí y Dios quiere salvarme, Dios quiere restaurarme. El pueblo de Israel había llegado a un momento que ya no creía en Dios, que ya no veía la mano poderosa, pero Dios se sentía, Dios se seguía mostrando. No había un profeta destacante, pero la voz de Dios siempre se escuchaba. El poder de Dios siempre estaba ahí. El poder de Dios siempre estará a tu lado, mi hermano. Él siempre te cuidará, Él siempre te cuidará, Él siempre te llevará hasta la victoria. Pero como en el mundo todos tenemos que morir y otros no. Se dice de que Alejandro el Grande enfermó de muerte a sus 33 años. Llevamos dos personajes, Ciro el joven y Alejandro el Grande. Dice que enfermó y otros dicen que fue asesinado. Y se divide el ejército de Alejandro el Grande en 4. El número 4, ¿se acuerdan la estatua que le fue mostrada al profeta Daniel? Entonces de ahí vienen esas naciones. Eso, hermano, también era profético. Y se levantan 4 generales y dividen el reino. Y se levanta también alguien que era, hermano, prototipo del anticristo. Antíoco Epífanes. Era un hombre satánico que quería arreciar con el pueblo de Israel. Los oprimía en gran manera. Los esclavizó, hermano. Y mira, hermano, este hombre, se le había metido el diablo a este hombre. Este hombre, hermano, hacía cuanta cosa para poder oprimir a ese pueblo. Mira, hermano, hacía una matanza a este hombre en el pueblo de Israel y los torturaba con torturas que nadie lo había hecho. Antíoco Epífanes tenía el mismo diablo dentro. Y sabe, hermano, lo que empezó a hacer este hombre, porque el templo ya lo habían reconstruido. Este hombre, hermano, empezó a profanar el templo. Y dice que empezó a sacrificar cerdos en el templo de Dios. Pero algo, hermano, lo que yo le quiero decir en esta hora, la desobediencia del pueblo de Israel no pudo ver la mano poderosa de Cristo. Cristo venía hablando en todo ese tiempo. Cristo venía hablando en todo ese tiempo, a donde no había una voz profética, pero no había un profeta, pero la mano de Dios, la voz de Dios estaba ahí a favor de ellos, pero ellos no pudieron entender. Ellos no pudieron entender. Entonces se levanta este hombre, Dios permite que se levanta este hombre, Antíoco Epífanes, y este hombre empieza a sacrificar cerdos, empieza a torturar al pueblo de Dios. Pero hay algo, hermano, que a mí me llama la atención también, y lo estoy pasando por alto, que el Alejandro el Grande, y esto es para usted y para mí, yo lo voy a resumir. Dice ese hombre que cuando ese hombre murió, ese hombre pidió, hermano, un pedido que nadie lo puede entender. Los que estaban cerca de él no lo entendieron y le preguntaron en varias ocasiones y le dijo Alejandro el Grande: antes que yo muera, yo quiero ser cargado por los mejores médicos de todo lo que me rodean, que los mejores médicos me lleven, que los mejores médicos carguen con mi ataúd. Y también quiero que cuando después, detrás de esos médicos, en las calles a donde vayan con mi ataúd, todos los tesoros que yo he podido cautivar, todos los tesoros que yo he agarrado de las naciones que he derrotado, todos estos oros los vayan tirando por las calles. Y también el último pedido que yo quiero, que cuando ustedes me entierren, saquen mi mano derecha y mi mano izquierda, y le
dijeron, pero ¿por qué quieres eso? Para demostrarle al mundo que los mejores médicos no pueden detener la muerte. Para demostrarle al mundo que los tesoros que aquí adquirimos, esos se quedan aquí. Y las manos, ¿para qué son? Porque así como venimos al mundo con las manos vacías, así lo vamos a ir. ¿Cuántos se gozan? Eso, hermano, a mí me conmovió y me estremeció. Y el que tiene Salapar, Overtime, Partai, Fulltime. Y cómo descuidan la obra del Señor, los rompebocinas. Se fueron. Este hombre reconoció a un hombre como Alejandro Magno, que de aquí, pastor, no nos llevamos nada. Quiero que los mejores médicos me lleven hacia la tumba, para que la gente vea que el médico no puede hacer nada, sea quien sea. El millonario, el que está ahí, cuando llega la muerte, nadie te puede salvar de la muerte. Y como decía mi pastor anoche, el problema no es morir. El problema es para dónde va el ser humano. El problema es para dónde vaya el alma. El alma es lo eterno, es lo que permanece para siempre. A su nombre. Y tiren todos los tesoros que yo he adquirido en las calles, que los tiren, para que la gente vea de que nada me llevo. Y que me entierren con las manos fuera del ataúd. Epífanes llegó, hermano, a un grado que se levantó la familia Macabeos. Se levantó la familia Macabeo de 5 personas. Esta gente se les metió el celo. Se les metió el celo por todo lo que este hombre endemoniado estaba haciendo. Esa era una familia, hermano, que se levantó y lo derrocaron. Al gran Macabeo, al gran Antíoco ese, Epífanes, lo derrocaron. Hasta ahí llegó. Pero también, hermano, era parte de la profecía este hombre. Y el libro de Apocalipsis también lo dice, hermano. Entonces, hermanos, llega este momento ahí. Esta familia de Macabeos se levanta en contra de este hombre y forma un régimen, una revolución contra este reino. Y puede otra vez, hermano, rescatar las costumbres, los sacrificios para el pueblo de Israel. Porque cuando el celo de Dios se mete en una persona, no importa quién sea el grande que está arriba, pero ese tendrá que ser derrocado por la palabra del Señor. Nosotros podemos ser la minoría, pero nosotros podemos hacer la diferencia también. Podemos estar en minoría de miembros, pero haciendo la diferencia en Bethel, haciendo que Bethel temple con el poder de Dios, porque aquí hay poder, aquí hay autoridad. No cambiaremos el formato, dígale, no cambiaremos el formato. Si todo el mundo se tuerce, pastor, nosotros no lo vamos a torcer. Si todo el mundo se tuerce, no lo vamos a torcer. A su nombre. Y esta familia empezó a gobernar al pueblo de Israel, pero como siempre también se torcieron. Y no voy a profundizar mucho de ellos. Y usted me podrá decir, hermano, ¿y a dónde está escrito eso? Hubieron libros, hermanos, que no fueron incluidos en el canon, que no tenían grande importancia para el crecimiento espiritual del pueblo del Señor. Pero eso no quiere decir de que esos libros o esos acontecimientos son falsos. Porque se reunieron 70 eruditos estudiosos. Y para eso es otro tema, otro estudio. Y por eso esos libros, hermanos, nosotros no tenemos esos libros. Porque hallaron que no eran importantes para el canon bíblico. Lo más importante, hermano, es esto, lo que está aquí. Esto es lo inerrante, lo que no se equivoca. Esos fueron hechos, pero esos no ayudan espiritualmente al pueblo del Señor.
Por eso no fueron agregados a este libro. Pero algunos de esos libros, hermanos, los encontramos en otros escritos, en la Septuaginta, ¿verdad? Ahí están esos libros apócrifos. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que ver, tenemos que meditar y indagar todo esto, porque yo a usted no le puedo venir a hablar cualquier cosa sin saber historia, sin saber los tiempos a donde esto se fue escrito. Y todo esto, lo que he estado leyendo y lo que le he estado resumiendo a ustedes, es a donde yo le quiero llevar. El tiempo a donde Juan el Bautista llegaba, el tiempo a donde el Señor tenía que venir a gobernar, a predicar el evangelio. Y todo esto había transcurrido en todo el tiempo testamentario, a donde había silencio, a donde había aparecido un profeta que destacara. Pero hermano, siempre Dios se iba a apiadar de su pueblo. El libro de Malaquías cierra y le dice al pueblo de Dios: en aquellos tiempos Dios va a levantar a Elías, pero no era que Elías iba a reencarnar, sino que el ministerio de fuego se iba a volver a levantar en un hombre que era más grande que Elías. ¿Y por qué yo le digo eso? Porque Jesucristo mismo lo dijo, que no había profeta más grande que Juan el Bautista. Pero usted y ustedes, yo, si somos más humildes que él, vamos a seguir siendo más grandes allá en el cielo, a su nombre. Cuando el profeta Malaquías dio fin a sus escritos, aproximadamente en el año 450 antes de Cristo, no se volvió a oír una voz profética durante 500 años. A ese periodo se le llama, usted sabe cómo, intertestamentario. En el lapso de tiempo que transcurre entre la dispensación del Antiguo y el Nuevo Testamento, sin tener un profeta, la gente empezó a dividirse en partidos y grupos. Cada uno de ellos se adjudicaba el derecho de interpretar las escrituras y dirigir al pueblo. Entre esos grupos disminuyó el verdadero entendimiento de Jehová. Podemos entrar, hermano, a un conocimiento que a donde no hay profeta, a donde no hay una inspiración de Dios, el pueblo se desenfrena. Y nosotros estamos viviendo esos tiempos. No solamente se vivió en ese tiempo, se está viviendo en estos tiempos también. Pero en esos tiempos, hermano, el pueblo de Israel se escondía en que no tenían un profeta, no tenían una voz profética. Eso supuestamente era lo que ellos inventaban y empezaban a adjudicarse cada uno a interpretar las escrituras como ellos les parecían. Que es lo que vemos ahora en día también, mi amado. Cada quien, hermano, pero no es porque no haya una voz profética. Aquí está la voz profética que los guía a toda verdad y a toda justicia. Nosotros, los pseudo predicadores que están enseñando apostasía a su pueblo, no tendrán excusa en aquel día. Dios los va a llamar a dar cuenta, ministro. Dios te va a llamar a dar cuenta de lo que estás enseñando, porque aquí está la profecía de Él, a su nombre. Había un desenfreno de entendimiento de Jehová, porque no había una voz profética según ellos. Pero habían hechos de Dios, que eso era lo más importante para el pueblo del Señor. Entre esos grupos disminuyó el verdadero entendimiento de Jehová, lo que dio paso a un nuevo profeta. Y voy a empezar a predicar. A un nuevo profeta y el Salvador. Jesucristo también vino en tiempos del profeta de Juan el Bautista. Pero antes de ello, Juan tuvo que venir a preparar camino para él. El Salvador y Juan el Bautista enseñaban a la gente. Y a muchos, no se les fue posible dejar las tradiciones y creencias que habían adquirido, que se habían intensificado durante el periodo intertestamentario. Al llegar a comprender ese periodo de 500 años,
y la confusión que existió durante ellos, podemos entender mejor el ministerio del Salvador Jesús. Nosotros podemos entender porque había muchos grupos que estaban en contra de la palabra del Señor. Muchos grupos que no creían en Jesús como el Mesías. Muchos grupos, y la mayoría de ellos no creían en Juan el Bautista como un profeta. Y eso, hermanos, esa es la gravedad del asunto. Esa es la gravedad, que cuando la religión, el dogma de hombre se mete en la religión, que cuando se levanta un hombre de Dios con autoridad, nadie cree en él, a su nombre. El profeta Malaquías profetizó y se cumplió. Se cumplió, Dios levantaría a Elías, pero no a Elías, el de los reyes, el que hizo descender fuego del cielo, sino que el ministerio en Juan el Bautista. Amós profetizó que también vendría gran hambre y sed, pero no de comida, ni sed de bebida, ni de agua. Amós 8:11 lo dijo. Y si nosotros podemos ver la palabra del Señor, es una realidad. ¿Y por qué no leerlo, hermano? Leámoslo. Amós 8:11. Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y dice la palabra del Señor en lo que hemos leído, que toda Judá y Jerusalén se acercaban a escuchar la palabra de Dios. ¿Dónde? En el templo. No estaban en el templo, estaban en el desierto donde nadie quiere oír. ¿Y sabe por qué esa gente estaba ahí en el desierto? Debajo de aquella calor, debajo de aquella sequedad, porque se estaba cumpliendo lo que el profeta dijo, que en aquellos días habría hambre y sed de la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque en el tiempo que estaba dejando atrás, antes del tiempo de Juan el Bautista, nadie predicaba con vehemencia y certeza la palabra del Señor. Nadie predicaba con autoridad. Nadie podía pararse en un altar y decir la deficiencia del pueblo del Señor. Por eso es que cuando el pueblo del Señor acude, hermano, a palabra viva y eficaz, el diablo siempre se levantará. Pero los predicadores de este tiempo no vamos a cambiar el formato. Los predicadores de Dios es el poder. No lo vamos a cambiar el formato. A su nombre, a su nombre. Había, hermano, una gran sequedad de palabra. Y por eso era levantado Juan el Bautista. Un ministerio con un ministerio, este hombre poderoso. Este hombre, hermano, no andaba en un Cadillac del año. Este hombre se paseaba en el desierto con ropas ásperas, con piel de camello. Este hombre no se paseaba en los mejores restaurantes ni bufetes. Este hombre comía miel y langosta. Pero este hombre tenía algo, hermano. Este hombre que tenía algo que yo quiero tener también. El respaldo de Dios. El respaldo del Eterno. La unción del Santo. La unción del Santo de Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Eso es lo que nosotros tenemos que envidiar. Envidia buena de los hombres de Dios. Poder decir, Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero esa unción de Dios. Yo quiero ese poder. Dame más a mí, dame más a mí también, a su nombre. Y Juan el Bautista rompe con el silencio profético, con un mensaje no aceptado. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando un hombre de Dios se levanta. Y es triste, hermano, cuando se levantan grupos religiosos y no se les puede llamar de otra manera. No se les puede llamar de otra manera cuando a través, hermano, de
de hombres neófitos que no saben la palabra, que no la saben interpretar, no saben poner las aplicaciones donde tienen que ponerse. Eso es lo que pasa, que un hombre, hermano, escasea de palabra del Señor. Un hombre escasea de sabiduría de Dios. No pone a donde tiene que poner al pueblo del Señor. El pueblo del Señor, hermano, tiene que estar con su oído inclinado. Un pueblo de Dios lleno de escritura, un pueblo de Dios lleno de ayuno y de oraciones. Ese pueblo nunca, hermano, nunca va a desmayar espiritualmente. Ese pueblo nunca se va a dejar llevar por creencia, por dogma de hombre. Ese pueblo siempre va a estar en el camino donde debe de estar. Ese pueblo siempre va a estar queriendo sufrir la sana doctrina. Ese tiempo, hermano, es tiempo de levantarse predicando el evangelio con vehemencia y autoridad de Dios en el nombre de Jesús. Imagínense con todos esos grupos religiosos que Juan el Bautista tenía que venir a lidiar. Pero ese hombre no era cualquier hombre, hermano. Ese hombre no andaba titubeando para decirle el pecado a nadie. Para ese hombre no había poder humano que lo podía detener. Un hombre como Juan el Bautista era un hombre mal vestido, sin letra, pero con respaldo de Dios. Escuche eso. El diablo, hermano, no sirve. El diablo no se fija en trajes lujosos, ni en corbatas, ni en mantelinas, ni en faldas que arrastran la tierra. El diablo nunca se va a fijar en eso. Porque nosotros podemos aparentar algo piadoso por fuera, pero el corazón puede andar podrido. A su nombre. Era un hombre, hermano, que si nosotros lo viéramos, y no es por los tiempos que Juan el Bautista vivía, porque ahí vamos a mentar un grupo de religiosos que andaban bien vestidos, un grupo que se había levantado, que se ataviaban por fuera, y que Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Así les dijo el Eterno, que por fuera aparentan ser blancos, pero por dentro están podridos. Y ahora en día tenemos mucha gente así arriba de los altares. Arriba de los altares, que andan bien trajeados como el hermano Jaime, pero la palabra que predican no la viven. Se me fueron. La palabra que saben gritar, porque aquí no es el grito que hace la diferencia. Aquí es la vivencia del Espíritu. Aquí es la dirección del Espíritu. Aquí no es la corbata. Aquí no es el traje ni los zapatos. Aquí no es si te combinas o no te combinas. Aquí es el poder de Dios y el Espíritu de Dios que hace la diferencia. Hombres poderosos en la palabra, hombres que vivan el santo evangelio de Jesucristo. A su nombre. A su nombre. Estamos tan empeñados en la generación del siglo XXI, en lo que llevamos puesto, en lo que calzamos, pero nunca tenemos el espíritu de discernimiento para poder escudriñar aquel que anda bien vestido, si vive lo que predica o no lo vive. Las iglesias se traen ahora aquellos grandes predicadores y ya no se conforman con los humildes de las iglesias, de las congregaciones, como el hermano Jaime es tosco. El hermano Jaime, ese hermano no sabe nada, pero no sé nada, pero yo sé la intimidad que tengo con mi Señor. Y yo sé que aquí hay hombres y mujeres de Dios que tienen el espíritu de discernimiento, que al nomás ver a alguien saben si anda bien o anda mal. Pero en los altares de ahora hace falta el discernimiento, hace falta el discernimiento del espíritu. Y por eso hay mucha
agentes y ministros que se están dando en la frente. Traen evangelistas de otras partes, traen evangelistas de otro país para que vengan a torcer la doctrina que tienen en los altares y después andan reuniéndose para echar fuera ese evangelista. Eso no es palabra de Dios, eso no es dirección de Dios. A su nombre, tal como me lo diste, así lo estoy predicando. Yo siento la presencia, yo siento la presencia, yo siento la presencia. Yo no voy a cambiar el formato aunque la cabeza me la arranquen. No lo voy a cambiar. Y ese es el problema que tenemos ahora, la falta de discernimiento. Y después andamos en problemados. Después andamos diciendo de que el fulano, el futano que vino, me vino a descontinuar la iglesia. Me vino a meter palabra de hombre a la iglesia. Pero ¿por qué, ministro? ¿Por qué no te hincaste? ¿Por qué no pediste dirección de Dios antes de traer ese hombre que te trajo doma a la iglesia, que te vino a reciar los miembros? ¿Por qué no le preguntaste al Señor si era el hombre indicado para que viniera a predicar la palabra? Eso es lo que necesitamos ahora en día, discernimiento del Espíritu de Dios. Porque los hombres, los ministerios del ayer tenían grandes poderes. Yo, hermano, yo me admiro. Gigi Ávila esperó 14 años para ir a predicar a Guatemala, pero dice que cuando ese hombre pisó Guatemala, 21,000 almas se salvaron para el Señor. Eso es dirección de Dios. Cuando nosotros vamos con dirección, nosotros vamos a ir con poder. Cuando nosotros vamos dirigidos por el Espíritu, Dios acompañará nuestro proseguir. A su nombre. Yo sé que muchos de los que están ahí no les va a gustar esto. Pero si tuviéramos discernimiento de Dios como lo decimos, no anduviéramos empleitados, endemoniados contra otros siervos de Dios. A su nombre. A su nombre. Si nosotros tuviéramos dirección de Dios, y los ministros que me están viendo ahí tuvieran dirección de Dios, de ver a la persona que va a venir a predicarles a ellos, entonces no anduvieran de endemoniados reconciliándose a cada rato, pidiendo perdón. ¿Sabe por qué? Porque antes de eso hay rodillas que se tienen que doblar. Hay rodillas. Dios todavía escucha y Dios también todavía habla. Entonces vamos de rodillas, vayamos de rodillas, pidamos dirección de Dios. A su nombre. Pero como los dejamos llevar por el background y le hacemos un background al predicador. ¿Y quién era este? No, hombre, este es fulano y futano, este varón andaba o anda poder. Porque hay gente que se ha quedado detenido en el tiempo de atrás. Hay gente, hermano, que ahora se torcieron. Hay un hombre que le decían el limpia altares, pero ahora, hermano, es un hijo del diablo. Pidió perdón al pueblo de Dios porque le había hecho mucho daño, porque había predicado en contra de la taconuda, había predicado en contra del pecado y pidió perdón. Dios me libre, que Dios reprenda al diablo, pastor. Pero la iglesia de Dios no va a cambiar el formato. Los hombres de Dios, los que tienen sabiduría de Dios, no van a cambiar el formato. Bendito sea Dios por nuestro pastor, que no se ha torcido, y esperamos en Dios que no se tuerza. Levantamos la mano, levantamos la mano. El formato no se va a cambiar, el formato no se va a cambiar. A su nombre. A mí mi pastor nunca me ha dicho, hermano, usted tiene que predicar con saco y corbata. Amén. Nunca me lo ha dicho, hermano. Y si nosotros lo vestimos así, hermano, no es para aparentar, sino de hacerlo de una manera más responsable y más decoroso para el Señor. Porque no podemos venir aquí todos garaspastrosos, hermano. Amén. Pero esto, la corbata y el saco, eso no, hermano.
Eso no, hermano, eso no es lo primordial. Lo primordial que nosotros tenemos que andar es lo que anda aquí dentro del corazón, a su nombre. Eso es lo que tiene que valer para el ser humano. Yo puedo venir, yo puedo ver, hermano. Mira, hermano, hay una mezcla. Hay una gran, hermano, oleada de evangelistas, de predicadores que se levantan en todas las redes. Hermanos, que hasta les brillan los trajes como que fueran de oro. Pero cuando yo los escucho predicar, hermanos, son apóstatas del evangelio. Y empiezan a decir que compartan y a mandar estrellitas y estrellitas y a pedir dinero y dinero. Y dentro de las iglesias que son sana doctrina, aquí está este número de cuenta y aquí está otro número de cuenta. Pero que Dios reprenda al diablo. El evangelio no es comida ni bebida. El evangelio no se vende. El evangelio es poder y potencia de Dios para salvar al perdido, para sanar al enfermo, para restaurar al caído. A su nombre. Ese era Juan. Un Juan el Bautista que predicaba con vehemencia, autoridad, sin saco y corbata. Pero tenía lo mejor, lo que yo quiero tener también. Lo que yo quiero tener es agallas para predicar la palabra del Señor. Porque no vamos a cambiar el formato. Nosotros somos formados en esto. Si usted está en esta congregación, usted ha sido formado en la sana doctrina. A usted no se le ha opacado el pecado. A usted se le ha sacado, se le ha dicho que es lo bueno y lo malo. Nosotros no podemos formarnos de una doctrina religiosa y dogmática. Nosotros estamos formados en doctrina del cielo, en palabra del cielo, en pan de vida, en pan de vida. Aquí se los ha dado pan integral del cielo, a su nombre. Seguimos. En tiempos de Juan el Bautista y el Salvador, grupos religiosos y políticos no aceptaban a Juan ni al Mesías, sino, y como no había una voz profética, oiga lo que le voy a decir. Y el sacerdocio para ese tiempo se podía comprar. Qué silencio. Los predicadores de ese tiempo, haciendo esa aplicación, se vendían. Cuando veían los saduceos y los fariseos con la barba y con el rostro enojado y con las piezas de plata en la mano, los sacerdotes tenían que venderse. A su nombre. Había un desenfreno en los grupos políticos y religiosos. Por eso no creí en aquel hombre que se había levantado para poder preparar el camino del Señor. ¿Y qué es lo que ahora en día pasa? No, ahora no es algo diferente. Ahora en día el predicador cuando ve una cara amargada y brava como la de hermano Jaime, pero la mía ya es así. No es porque sea amargado, porque no me guste la palabra. La sana doctrina me encanta porque es la que me da vida. A su nombre. Pero cuando ven gente de que está viviendo en pecado, tiene doble matrimonio y que está en fornicación, el predicador le tiene temor en acercársele y le dice: pastor, yo estoy en esta condición y estoy así, estoy asá. Yo puedo, pero usted sabe que soy un empresario y mi diezmo es bastante. Entonces el predicador, el pastor le dice: no, pues se puede solucionar ese problema. Ese problema no es de muerte, hermano. Solamente no hagamos bulla y se acabó. Se acabó, pero se le olvida al ministro de que hay un loco que cubre la faz de la tierra. Se le está olvidando al ministro que el loco de Jehová atalaya la tierra. Y así está este tiempo ahora. Los predicadores, los rompebocinas, quieren cambiar el formato de Cristo. Quieren cambiar el formato de Cristo por los dólares, por las monedas de plata. Pero aquí no vamos a cambiar el formato por dinero. Aquí no vamos a cambiar nuestro formato. Aquí vamos a vivir en paz y en santidad. Ese es el formato de la iglesia de Dios. Ese es el poder. Ese es el formato.
El sacerdocio, el ministerio sacerdotal se podía comprar en ese tiempo. Porque no habían sacerdotes, hermanos, no habían sacerdotes que culminaban su privilegio con responsabilidades. De igual ahora en día, hermanos, hay gente que desempeña un privilegio por el que dirán, y aunque ande más torcido que el diablo, hay gente que pasa a tomar la Santa Cena, aunque sea, hermano, un pecador, y todos somos pecadores, no me saque de contexto esto, pero hay gente que anda más torcida, pero sin arrepentimiento, y dice: si yo no tomo la Santa Cena, ellos no me van a dar un privilegio, pero es mejor perder un privilegio que perder el alma o tu vida en pecado. Es mejor. No vamos a cambiar el formato, pastor, no lo vamos a cambiar. Seguimos en la sana doctrina, en paz y en santidad, nadie le verá. No voy a cambiar mi formato. La iglesia de Dios es el poder. No va a cambiar el formato aunque los vuelen la cabeza. No me importa que se cierren las puertas. Dios, la puerta que Dios abre, hermano Mercado, la puerta que Dios abre, el diablo no la puede cerrar. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Por eso hay que pedir dirección al Dios del cielo, a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos de los predicadores aquí quieren un ministerio como el de Juan? Amén. Gloria a Cristo. Yo también. Pero lo quisiera sin esos hijos de Satanás que se le oponían. Entonces no fuera esfuerzo, va, pastor. Porque el ministerio del Señor es un esfuerzo y este es valiente. Amén, hermano. En el tiempo de Juan el Bautista y Jesucristo, grupos como los escribas, el primer grupo, este grupo surgió queriendo enseñar la ley siguiendo el modelo de Esdras, un modelo a donde se querían atribuir un modelo propio y personal, y las escrituras las estaban dejando a un lado. Hay mucha gente, muchos pseudos predicadores que la Biblia la quieren atribuírselos a ellos, que los textos que predican son textos que los transgreden, los transvierten, los sacan de contexto, como mi pastor dice, y le dan el significado que ellos quieren darle. Hay mucha contradicción en lo que ahora en día se está predicando, pero no es porque la voz profética falte. Todavía hay predicadores que están predicando a favor de las almas. Todavía hay predicadores que están predicando en contra del pecado. Y usted me podrá decir, hermano Jaime, pero ¿por qué siempre se está golpeando? No es que no te estamos golpeando, te estamos advirtiendo del pecado. Te estamos queriendo advertir que con pecado no vas a entrar al cielo. Si eres fornicario, no vas a entrar al cielo. Si eres un adúltero, no vas a entrar al cielo. Si eres un mañoso, no vas a entrar al cielo. Si eres un drogadicto, no vas a entrar al cielo. Y también si eres un idólatra, no vas a entrar al cielo, porque el único que da la salvación no es María, ni Pedro, ni Juan, es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. También había otro grupo y eran un grupo muy conocido que usted y yo lo conocemos, pero a lo mejor no todos sabemos de dónde venían y qué hacían esta gente. Pero si tocamos cada uno de esos puntos y de dónde habían nacido y cómo habían formado, no vamos a terminar ahora. Era el grupo de los fariseos. Y esto va a sacudir a algunos por ahí, de las redes, a su nombre. El grupo de los fariseos eran un grupo religioso que surgió después de la rebelión, oiga, de los macabeos. Si se recuerdan quiénes eran los macabeos, ¿verdad? Amén. Ya se les olvidó. A su nombre.
Surgió después de la rebelión de los macabeos, que tenían gran influencia en la sociedad judía. Sus ritos eran orales. Oiga, los fariseos, ellos hacían ritos orales, pero no lo vivían. Y por eso Jesucristo en alguna vez le dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque es diferente predicar y no vivirlo. A su nombre se me fueron. 2 que 3 se van a enojar por ahí. Pero el evangelio no es teoría. El evangelio es vivencia. El evangelio se predica y se vive. El evangelio se grita y se vive. El evangelio se grita. Y si algo de una pierna estás cojeando, entonces no prediques, cállate la boca hasta que tú empieces a vivir la palabra. Predica la verdad. Predica la verdad de Jesucristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y hoy que estaba metido en la sociedad judía, este grupo de fariseos, hermanos, nadie lo podía echar afuera del templo, porque solo se habían metido hasta las extrañas del pueblo. El pueblo sabía que lo que ellos hacían no era correcto, pero lo que ellos decían era correcto, porque ellos se adherían a los 5 libros del Pentateuco, a los 5 libros que estaban ahí escritos. Ellos, hermanos, eran hombres con gran teología, con gran estudio, y predicaban con gran autoridad aparentemente, pero en sus casas, hermanos, en sus casas eran diablos completos. Afuera en la calle, en los trabajos, eran unos diablos, pero cuando se acercaban al templo, venían como sepulcros blanqueados. Y Jesucristo y Juan el Bautista los encaraba y les decía: ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Porque Juan el Bautista sabía que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles. El hacha ya estaba puesta a la raíz de todo aquel predicador que no da buen fruto. A su nombre. ¿Cuántos predicadores ahora en los altares, cerdos? Porque no se les puede llamar de otra manera. Que tienen gente ministrando aquí y en pecado, fornicarios, sin casarse, y los suben al altar. Grandes iglesias, hermanos, que los altares aquí, el que toca el piano con un corte todo raro, las hermanas ahí que apenas caminan con el vestido que anda y toda la ropa interior se le marca, pero el pastor ahí está. ¿Y sabe por qué? Porque son hombres como los fariseos, que solamente, y cuando usted los escucha predicar, hermanos, que predican en contra del pecado, pero el pecado lo tienen en el altar, y si el pecado mora en el altar, el pueblo va a estar corrompido. Pero fuera el pecado, pero que Dios reprenda el pecado, que Dios saque el pecado en las congregaciones. Nosotros no vamos a formar, nosotros no vamos a cambiar el formato, y aunque nos vuele la cabeza, pastor, no vamos a cambiar ese formato a donde Jesucristo nos ha formado. Vamos a seguir adelante en la sana doctrina, en la sana doctrina. A su nombre. Pero como son hombres, hermanos, que tienen un background grande, que empezaron como los Gálatas por el Espíritu, pero terminaron en la carne. Pero la gente los tiene como gente, como congregaciones de sana doctrina, y aunque estén más torcidos que el diablo. Amén. Otro grupo eran los saduceos, cuyos orígenes todavía es desconocido. Rechazaba cualquier propuesta. Escuche esto. Cada quien, hermano, tenía su creencia y su doctrina, porque no había una voz profética. Dice que rechazaban toda propuesta oral, se rechazaban unos entre otros. Y ellos se basaban, dice, a los 5 libros de Moisés, haciendo caso omiso a la voz profética que ya estaba en ese tiempo. Imagínese usted y yo predicando en medio de este culebrero, en medio de estas legiones de demonios. El ministerio de Juan no era un ministerio fácil,
Por eso es que ahora los predicadores de sana doctrina, nosotros los tenemos que cuidar. Porque estos predicadores de ahora, hermanos, la lucha que tienen no es fácil. El diablo los quiere arrastrar. El diablo les va a mandar a Jezabel. El diablo les va a mandar, hermano, el Dios Mamón. El diablo les va a mandar todo tipo de propuestas para buscarle. Pero a este hombre le llegó toda clase de propuestas. A este hombre lo quisieron comprar. Pero Juan el Bautista les rechazaba. Juan el Bautista le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Y quién era este hombre? Era un rey. Pero no le tuvo miedo. Predicadores así quiere el Señor, que le digan la verdad al pueblo de Dios, y entonces así nosotros tendremos la mano de Dios activada en nuestra vida y activada en el pueblo de Dios. Esos eran los saduceos. No hacían caso omiso, no rechazaban ellos el profeta. Como no había una voz profética, cada grupo religioso interpretaba las escrituras, cada quien a su propia interpretación. Y ellos también no creían en la resurrección. ¿Cómo iban a creer, hermano, cuando Jesucristo les decía que el tercer día Él iba a resucitar? Si esta gente estaba errada en su doctrina. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no había una voz profética. Y ahora la gente que se tuerce ahora en día, hermano, no es porque no haya una voz profética. Nosotros ya no tenemos excusa. Nosotros no podemos excusar y decir: no, es que no se me dijo esto y lo otro. Nosotros tenemos palabras, siempre tenemos palabras de vida. En los estudios se nos enseña, en los cultos devocionales también se nos exhorta, en los cultos congregacionales también nos fortalecemos. Siempre hay una palabra, que predicar, y siempre hay una respuesta para nuestra vida a diferentes necesidades. Dios tiene una respuesta a su nombre, hermano. Otro grupo religioso eran los celotes. Voy a ir rápidamente. Este grupo se sentían herederos de los macabeos y usaban de fuerza y violencia, oiga, para obtener lo que creían correcto. Estos hombres, hermanos, este grupo religioso, lo que nosotros hemos tocado, estaban más cerrados que cualquiera. Y cuando nosotros podemos entender esto, cuando nosotros estudiamos todos los grupos que habían en tiempo de Juan el Bautista, donde el silencio fue rompido, entonces nosotros vamos a poder entender mejor las escrituras. Que por qué eran las palabras, que por qué eran las expresiones de Jesús, que por qué Jesús les decía fariseos hipócritas, que por qué Juan el Bautista les decía serpientes, víboras. Entonces nosotros vamos a poder comprender por qué eso se daba, porque nosotros tenemos que estudiar el contexto de lo que leemos. Nosotros tenemos que estudiar la historia, porque así vamos a nosotros a entender en qué tiempo estamos, en qué tiempo se estaba hablando eso. Nosotros tenemos que tener la voz profética de Jesucristo. Y aquí está la voz profética, aquí está la voz profética, aquí está la voz profética. Nosotros no los podemos perder, mi amado. Nosotros vamos con dirección a ella. Ella no la puede perder. A su nombre. Y algo que es también el Espíritu Santo y juego. A su nombre. Juan el Bautista traía la ley, traía la palabra, pero también dijo que alguien que traía la palabra y algo más interesante. También traía la palabra, traía la ley, traía la nueva dispensación. Traía la nueva dispensación de la gracia, pero también traía algo con él para usted y para mí, que ahí se mueve siempre que nosotros los congregamos en este lugar, que era el Espíritu Santo y juego, que era el Espíritu Santo y juego, que era el Espíritu Santo y juego. Y había otro grupo, hermano, que se llamaban los esenios. Este grupo esperaba al Mesías. ¿Para qué lo esperaban, hermano? Para que derrocara la opresión de Roma, pero no como Salvador del mundo.
Usted se podrá imaginar con el panorama, con el ambiente que Juan el Bautista se encontraba en esos momentos, con el que Juan el Bautista iba a romper el silencio profético, con el que usted y yo somos llamados a predicar. No es un evangelio fácil, no es un evangelio que cualquiera lo puede cambiar. Este evangelio no se cambia. Este evangelio permanece para siempre, porque el Espíritu de Dios lo guía hasta ahí. Y el apóstol Pablo, hermano, nunca cambió su evangelio. Nunca cambió, hermano, su vehemencia, su astucia para predicar el evangelio. Así como comenzó, así terminó. A su nombre. Los esenios esperaban al Mesías, pero para derrocar la opresión de Roma. Todos sabemos que había gran opresión en tiempos de Juan y en tiempos de Jesús. Había una opresión romana sobre ellos. Y llegó, hermano, al cabo que esos mismos grupos llegaron a matar al Mesías. Llegaron a matar a Jesús de Nazaret. A su nombre. Y todo era un caos total. No había dirección. Cada quien hacía y hablaba como le parecía. Pero sin dirección de Dios. Todos habían cambiado el formato original. Pero siempre Dios levantaba hombres como Juan. Hombres como Juan el Bautista, que no se vendía, que no cambiaba su formato. Siempre Dios estará levantando aquellos hombres que no están dispuestos, están despiertos, no están durmiendo. Siempre Dios levantará a esa gente. Siempre Dios levantará en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Siempre Dios estará levantando hombres poderosos en la palabra, hombres poderosos en la oración, hombres poderosos en el ayuno. Por eso es que la iglesia de Dios es el poder. No está dispuesto a cambiar el formato. Vamos siguiendo en el ayuno, vigilia y oración. Palabra viva. Palabra viva. Vamos hacia adelante, pueblo. Vamos siempre hacia adelante. A su nombre. Juan es levantado como profeta en medio de tanta oposición. No con un mensaje en contra de la rebelión y el pecado, sino en contra de toda apostasía también. La sabiduría humana era algo que los eruditos la sabían. Todos estos grupos religiosos y políticos tenían estudios, eran hombres estudiosos, pero carecían de algo que Juan el Bautista tenía: dirección y poder de Dios. Y de ahora, hermano, ahora en día eso es lo que falta. Eso es lo que ahora la gente, hermano, se empeña en la letra y todo eso es bueno. Y todo eso es mejor cuando la letra se pone en las manos del Señor. Pero ahora se empeña la gente, hermano, en traer religiones, en traer dogmas de hombre a las congregaciones. Cuando el poder de Dios escasea, esos dogmas de hombre solamente van a dividir al pueblo de Dios. Porque a donde no hay presencia, también no va a haber sujeción. A donde no hay voz profética, tampoco el pueblo se va a sujetar. Pero bendito sea el Señor, que la iglesia de Dios es el poder. No ha cambiado el formato, no vamos a cambiar el formato, aunque los cuelguen la cabeza, aunque los vuelen la cabeza, lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar. Todo tiene que ir de la mano. Y ahora tenemos que ser más responsables cada vez que nosotros expongamos la palabra. No solamente tenemos que adherirnos a la letra, la sabiduría humana, sino a la búsqueda, a la intercesión de parte del Señor. A su nombre. Y vamos a culminar, hermano, a su nombre. A Juan le llegaron muchas ofertas, pero Juan todas las rechazaba. Siempre los predicadores de este tiempo tenemos que saber lo que aquel hombre dijo. Que ni un médico nos puede salvar. Cuando nuestra muerte, nuestra partida está prescrita, los vamos. Y también cuando nosotros los vamos de esta tierra, todos los tesoros terrenales quedan aquí.
Y cuando somos sepultados, nuestras manos van vacías. Y Juan sabía eso. Juan se conformaba con quedar bien con el de arriba. Ministro, no te vendas. No cambies el formato de Jesucristo. Y si cambias el formato de Jesucristo, siempre habrán hombres como Juan el Bautista, sacudiendo Bésbil y todos sus alrededores. Vamos a sacudir a aquellos que ya cambiaron el formato, aquellos que ya subieron el pecado al altar. Nosotros los vamos a sacudir, pastor, porque nosotros no vamos a cambiar el formato donde fuimos formados. Sin santidad y sin paz nadie le verá. Juan, Esteban, Pedro y Pablo estuvieron dispuestos a morir por el evangelio. Culminamos con esto. Estuvieron dispuestos a morir por el evangelio. Nunca cambiaron su formato. Pablo dijo: oh, para mí el vivir es el Cristo y el morir es ganancia. Esteban dijo: apedréeme, pero no cambiaré el formato. Pedro dijo: ¿a quién es necesario hacer caso a los hombres o hacer caso a Dios? Póngase de pie. Y Jesucristo dijo: no cambiaré mi cruz. Aunque en un tiempo, en un momento estuve dispuesto a no tomar esa copa, pero no cambié el formato por amor a ti. Decidí morir y predicar, encarar a los esenios, a los saduceos y fariseos y escribas hipócritas, para que tuvieras vida y vida en abundancia a través de la verdad. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Solamente tu palabra es vida y es verdad. La he predicado como me la diste, mi Dios. Y si me hizo falta, perdóname. Solamente te pido que esta palabra edifique el corazón de tu pueblo. Y también el del amigo que nos estuvo escuchando y de todos aquellos ministros que han cambiado el formato original del evangelio. En el nombre de Jesús te damos honra, gloria y alabanza. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos se gozan? Queda nuestro pastor con nosotros.